Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta serie y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el renderizado o el ilustrado de imágenes y formas en lo que sería el motor ya de processing. Vamos a utilizar algunas propiedades que ya vienen en el motor de processing o en el lenguaje y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. En este caso ya estoy abriendo el ID de Processing y como verán pues lo cambié el tema porque pueden escoger un color, aquí muchos. Yo dejé no sé si lo expliqué en el episodio anterior, pero pues yo voy a utilizar este. Entonces voy a abrir el proyecto que ya creé, Rendering, y lo que tiene Rendering es la clase principal del proyecto y una imagen llamada Cube. En este caso pues la imagen es muy pequeña, es de 32 por 32 píxeles y solamente la hice como una prueba. Ustedes pueden utilizar igual una imagen, pero vamos a estar trabajando con esta de momento. Ahora, una vez que ya tenemos eso listo, vamos a empezar a trabajar. Vamos a crear nuestras funciones que ya aprendimos a utilizar desde el episodio anterior y vamos a crear el método void, que es el principal, y el método draw, que es para dibujar. Ahora, con control T, el atajo, pueden ustedes poner lo que sería un formato al tema. Entonces lo que vamos a necesitar ya está definido y vamos a empezar a trabajar con esto. Para empezar tenemos que definir algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tamaño de la ventana. La ventana va a tener un tamaño, en mi caso, de 400 píxeles por 400 píxeles. Así cuando yo la inicie me va a crear esta ventanita de 400 por 400. Vamos a darle un fondo, un color de fondo. En este caso, este tiene que ir en la función draw. ¿Por qué draw y no setup? Porque como ya lo explicamos en el episodio anterior de PO o de programación orientada a objetos en Java, esta función setup se ejecuta por primera vez iniciando el programa, iniciándolo. Se ejecuta esta función una sola vez. De ahí en fuera, cuando termina la función, continúa esta función repitiéndose infinitamente hasta que el programa termine o hasta que haya una condición que lo termine. Entonces, le estamos diciendo que inicialmente este va a ser el tamaño, no podemos cambiar el tamaño cada rato, entonces solamente cuando inicia está el tamaño. Si yo pongo el fondo iniciando lo que sería el proyecto, pues va a quedarse pintado una sola vez. Y si empiezo a dibujar por la pantalla, se va a quedar marcado el punto. Entonces se tiene que estar actualizando constantemente en ese orden, ¿no? Ahora, el fondo, vamos a decirle que background sería el fondito. Eh, Vamos a trabajar un formato llamado RGB, que sería Red, Green, Blue en inglés, rojo, verde y azul en escala de colores. Para esto podemos utilizar páginas donde podemos ver los colores HTML o RGB en este caso. Aquí tenemos una herramienta muy buena que se llama selector de colores en la ventana de herramientas. Y aquí tenemos algún color que quieran escoger. En este caso yo quiero escoger un color mmm, de un tono como más oscuro, como este, o bueno, dependiendo usted de su gusto. En este caso voy a dejar me gusta este tono. Y entre un verde. Vamos a copiar los colores. Entonces sería 19, 131 y 23. Ahora, estos son los colores. Si yo le doy en ejecutar, me lo va a poner de ese color. Para trabajar, está muy bien este color para trabajar, para que sea visible la imagen y las demás formas. Ahora, ya que tenemos la función principal y la función de dibujo, o la función que se repite los bucles, entonces vamos a continuar. En la página de processing, me equivoqué. En la página de processing tenemos algunas referencias. Entonces, aquí en la documentación, bueno, iniciando la página, vamos a entrar a esta dirección. Para entrar a lo que es la referencia, podemos darle clic aquí en Reference o en Documentación Reference y nos van a dar como un pequeño índice de lo que es cada parte o cada librería que podemos utilizar para el, el mismo processing. Entonces, aquí en la parte que dice Shapes, que significa formas, en la cual nos va a mostrar algunas formas o maneras de crear polígonos o algunos
triángulos utilizando vértices y más matemática. Pero en la parte de aquí abajo nosotros podemos ver la forma que dice 2D Primitives, que sería 2D, primitivos 2D, que ya son formas creadas previamente por la Fundación de Processing, para que podamos trabajarlas o utilizarlas a nuestra conveniencia. Entonces, vamos a probar alguna de estas. Vamos a hacer la de Ellipse, que es como un óvalo. Aquí nos da un pequeño ejemplo. Y este es el código. El size es la parte que ya ingresamos aquí. Sería el size. Y en la parte de abajo tenemos el ellipse, que sería pues la función del elipse, ¿no? En esta parte de aquí abajo nos da la sintaxis y nos describe claramente cuál es la sintaxis, ¿no? Dice que la A es la coordenada X donde se va a encontrar el elipse, la B es la coordenada Y, la C es el largo del elipse y la D va a ser el alto. Entonces tenemos que definir estas cuatro cosas para hacer una elipse, ¿no? Una vez que ya lo tenemos en cuenta tomado, vamos a trabajarlo. Vamos a poner aquí ellipse, que es una elipse, y vamos a tomar los valores X, Y y Z. Entonces en la posición X lo quiero ver, por ejemplo, en width. Width significa esta variable significa largo. Entonces, por ejemplo, si yo abriera este proyecto y estoy llamando cuál es el largo de toda esta ventana, sería todo esto de aquí. Entonces vamos a decirle que la posición va a ser todo el largo entre 2, que sería el punto medio del largo, y el height entre 2, que sería el punto medio de igual manera de la pantalla, sería el mero centro de lo que sería el programa, o en este caso la ventanita. Luego nos va a dar un tamaño. Por aquí podemos definir un tamaño, por ejemplo le voy a decir que de 100% para que quede simétrico y sea un círculo. Ahora lo ejecuto y como podemos ver ya en la parte del medio me muestra el círculo en la parte central. Si yo cambiaré esto a no sé 50, que sería la mitad de tamaño, pues sería un óvalo. Entonces esto es una manera de jugar con las figuras. Entonces aquí en esta parte hay una función que se llama nofill, que es para no rellenar, en este caso el círculo, y si yo hago esto no me va a rellenar el círculo, simplemente me va a dar un color, o bueno, más bien va a dejar el borde de el círculo, la figura. No va a tener alguna alteración sobre el borde, nada más nos va a dejar vacío lo que es el relleno. Ahora hay otra función también que se llama stroke, que es para usar un color del borde, o para rellenar en este caso. El color del borde podemos decirle que sea un 32,50,180, ¿no? Este es un color de borde, y ahora nos cambió el borde a un tono azul. No sé si lo noten. Vamos a cambiarlo para que lo puedan ver mejor. A ver si así ya se ve. Y no se ve. Tendría que ser algo más claro. Aquí está, ya cambió un poco más claro. Este es el color que se le va a asignar al borde. Entonces, antes de renderizar, tenemos que hacer ese orden. Primero que nada, tenemos que definir esto puede variar, pueden ponerlo antes o después del color, no importa, el fill o no fill. Lo que sí tenemos que definir antes de hacer la forma es el color. Decirle, quiero que, es como cuando vas a dibujar. Tomas primero el color con el que vas a dibujar y luego haces el dibujo, o en este caso la figura. Ahora vamos a quitar esto y vamos a utilizar alguna otra forma de las que hay aquí. Entonces aquí en formas primitivas 2D tenemos lo que sería círculo, que es lo mismo que es casi lo similar al elipse. Lo único que tiene es que se pone en la posición X y Y, aquí lo describe, y se pone el radio que tiene el círculo para que lo trabaje, y el óvalo tiene un largo y un alto para que podamos trabajarlo como un óvalo. Por eso es un elipse y el otro es un círculo. Line pues es una línea entre dos puntos. Point pues es un solo punto en el espacio. Un quad es como un cuadrilátero, de hecho, por cuatro polígonos. Un rect, este es el quad. El rect es un rectángulo, tiene dos dimensiones diferentes. Aquí están los tipos de rect. Aquí hay rectángulos con puntas circulares, aquí con puntas circulares personalizadas, son diferentes. Algunos ejemplos:
También para ver de una vez el quad, no lo mostré, aquí arriba está. No, se movió por completo. Formas. Aquí tenemos el quad. El quad es esto lo que nos muestra una posición aleatoria, es decir, aquí podemos poner las posiciones no aleatorias, sino diferentes. En cada punto o en cada vértice va a haber una posición diferente. Aquí nos lo muestra, coordenada X de la primera esquina, coordenada Y de la primera esquina. Y ese en total, sería un total de 8 coordenadas, X y Y para las 4, un total de 8. Entonces eso es lo que hace el quad. Y luego tenemos lo que sería el cuadro, simplemente es una posición y un tamaño como de radio, ¿no? Del centro hacia la derecha o hacia arriba, como quieran tomarlo. Pero toma la dimensión del centro hacia el lado para que pueda hacerlo de todas formas y que quede igual en los mismos lados, ¿no? Eso es lo que sería el cuadro. Y creo que ya por último tenemos lo que sería las triángulos. Sí, aquí está triángulos. Triángulos pues nos pone, aquí dice que la posición X y Y del primer punto, del segundo y del tercero. Es lo único que tiene y es un método. Aquí nos da el claro ejemplo. Entonces, ya que trabajamos y que ya sabemos utilizar las formas 2D primitivas, también podemos utilizar las formas 3D primitivas. Esto es un poco más tal vez complejo porque hay que usar mucha matemática para hacer los cálculos, pero en cierta forma es también un poco fácil de utilizar sabiendo leer las instrucciones. En este caso nos dice que primero box, que la propiedad box tiene su sintaxis, tiene un valor aquí y aquí tiene 3 valores. Si nada más tiene un valor, va a ser una caja cuadrada, y si no, pues va a tener un valor cada lado de lo que sería el cubo. Entonces, nos dice que size es la dimensión que va a tener la caja, el cubo. Y esto es o si lo dividimos, estas dimensiones sería el largo, profundidad profundidad, altitud y largo. Entonces son esos 3 valores para hacer es un vector de 3 dimensiones. Y aquí lo que tiene es que estos dos fragmentos de código trabajan con la cámara, es decir, la cámara se va a mover a cierta posición y va a rotar para que pueda ver el cubo, porque si nosotros lo hacemos va a salir un cuadro en primera dimensión. Lo que hace la cámara es que rota en tercera dimensión como si giraras al tantito y se puede ver pues ya completamente el cubo en tercera dimensión. Puede ir cambiando conforme vayamos alterándolo, pero eso lo vamos a ver probablemente en un futuros videos. Y algo que también quería mostrar en el video o que quería compartirles es las imágenes. Aquí está. En la parte de imágenes nosotros podemos utilizar imágenes para renderizar nuestro proyecto. Entonces en esta parte vamos a quitar lo de las lo del no fill, y vamos a utilizar una imagen. Aquí tenemos que importar una imagen de este tipo, pimage, que significa de processing image. Es un tipo de objeto que ya tiene processing. Por ejemplo, vamos a ponerle cubo, se va a llamar así nuestra imagen. La imagen como tal no podemos así decir crea una imagen y muéstrala, porque tiene que saber cuál es la imagen. Entonces tenemos que decirle que al cubo va a ser igual a load image, que sería el método cargar imagen, y tenemos que darle un parámetro. Este parámetro va a ser la URL o la dirección de nuestra imagen. Como ya les mostré, yo tengo la imagen aquí mismo en rendering, se llama cube. Entonces esta imagen es de formato, vamos a ver las propiedades, dice que su nombre es de 32 por 32 píxeles y es cubo.png, cube.png. Entonces tenemos que poner la misma cube.png, así de esa manera, y ya creamos la imagen, le cargamos la imagen y ahora toca mostrarla. Entonces nos da nos da 4 parámetros, o incluso creo que hasta más. Sí, en la parte aquí podemos utilizar este constructor, que sería primero la URL de la imagen que se va a cargar, o en este caso más bien la imagen que se va a cargar, el objeto sería A y B. A y B son las posiciones X y Y, y también tenemos otro constructor extra que tiene dos datos diferentes, o extras más bien a los que ya tenemos, que son para el largo y el alto de la imagen. Entonces estos no los vamos a utilizar, simplemente vamos a utilizar lo que sería la imagen, y vamos a decirle que va a ser la imagen cubo
cubo en la posición width entre 2. Como ya lo dijimos, es la mitad de la ventana. Y entre 2 sería aquí también. Entre 2 la proporción. Y nosotros la creamos, ya nos cargó la imagen. Ya podemos mostrar lo que sería nuestra imagen con simplemente mandar crear el objeto, lo mandamos a llamar o le damos su URL, la dirección donde está el nombre de la imagen, se la asignamos y luego ya creamos, mostramos en pantalla lo que sería la imagen en su posición. Pero si se dan cuenta, yo lo estoy creando en la posición central, en medio de la pantalla. Pero en esta parte no se está mostrando en el mero centro. Podemos ver que tiene un pequeño desequilibrio visual aquí, más hacia la derecha y más hacia abajo. Tal vez hacia arriba abajo no se muestre, pero hacia la derecha sí. Y es porque la imagen la está tomando desde este punto, el punto cero de la imagen. Entonces nosotros tenemos que establecerle que el origen no sea este, sino que sea este. Y para hacerlo, hacer lo siguiente. Vamos a crear en esta parte del dibujo, en la posición X y Y, tenemos que tomar las proporciones. Entonces, como ya vimos en la imagen, aquí en rendering, si yo le doy en propiedades, detalles, me dice que es de 32 por 32 píxeles, es decir, 32 horizontal y 32 en vertical. Entonces el punto medio sería de 32, la mitad es 16, e igual abajo 16, por lo que ese va a ser el origen. Entonces, para eso tenemos que decirle que su posición va a ser esa, menos 16, es decir, le estamos restando los píxeles, la mitad de los píxeles que mide para ponerla centrada, y 16, ese es el origen del objeto. Entonces, ahora renderizamos y ya está centrada perfectamente, no tiene ningún cambio y no va a tener algún movimiento ni nada por el estilo, ya va a estar centrada completamente. Y pues básicamente eso es todo por lo que sería el video de hoy. Ya tenemos imágenes, ya mostramos figuras, ya aprendimos el objeto de renderizado. Y si vamos a documentación referencia en esta página, ustedes pueden ver también la parte de rendering. Aquí pueden ver algunas cosas como los gráficos, shaders, cargar shaders, crear gráficos. Esto lo pueden aprender de manera autónoma. Ustedes pueden ver la página, el link se lo voy a dejar en la descripción. Y pues básicamente sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.